Uniendo y colocan el código que ahorita les voy a indicar en un segundo, por favor. Ese es el link, van entrando y ahorita les paso también por el código por el chat. Bien, el link para ingreso está en el chat, el código también. Van ingresando, porfa, para empezar ya con la clase. Bien, en lo que van iniciando, me gustaría que por el link vaya respondiendo esta pregunta para aperturar la clase del día de hoy, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que un trabajo poco frecuente puede ser más peligroso que uno rutinario, ¿no? Por ejemplo, un rutinario puede ser todos los días sentarme en el escritorio, hacer trabajo administrativo, ¿no? Es un trabajo rutinario para muchas personas, para muchos trabajadores, ¿no? Otro trabajo rutinario, por ejemplo, para una persona de limpieza puede ser todos los días, agarrar la escoba, el recogedor, ¿no? Se vuelve rutinario para ellos, ¿no? Pero ¿por cuándo un trabajo rutinario, perdón, un trabajo poco frecuente puede ser más peligroso que uno rutinario? Por ejemplo, ¿no? No sé, las limpiezas de las ventanas en un edificio, ¿no? No se hace todos los días, no se hace todo, no se hace todas las semanas, ¿no? Es un trabajo específico solamente para que en un momento estén limpias las ventanas, ¿no? Pero luego se vuelve a hacer como que en un año siguiente o en medio año después, ¿no? Entonces, esa es la pregunta de hoy día, ¿no? ¿Por qué creen que un trabajo poco frecuente puede ser más peligroso que uno rutinario? Por ejemplo, por acá nos dicen falta de práctica y poca experiencia. Claro, ¿no? Al ser un trabajo no rutinario, al ser un trabajo tiene que tener una persona mucha experiencia, ¿no? Porque lo está haciendo una vez cada cierto tiempo. Entonces, si la persona no tiene experiencia y no tiene falta de práctica, se vuelve peligroso, ¿no? Muy bien esa intervención, ¿no? Ejemplo, la limpieza de un edificio, ¿no? No la hacen todos los días, ¿no? Ustedes ven al pasar por la calle un edificio que lo estén limpiando todos los días, ¿no? Eso no se ve, ¿no? Se ven esporádicamente en un tiempo, ¿no? Y si imaginemos que la persona no tiene práctica limpiando en altura y encima tiene poca experiencia, aumenta, ¿no? Es más peligroso de trabajo. Por ejemplo, acá nos dice, al no ser frecuente, no se tienen claros los peligros que puede existir en diversas situaciones, ¿no? Claro, no es frecuente, ¿no? Entonces, no es como lo hago todos los días. Cuando es un trabajo rutinario, como por ejemplo, todos los días me tengo que sentar en mi escritorio. Yo ya sé que tengo que sentar en mi computadora, no tengo que tener las manos húmedas para aprender el estabilizador, no sé que tengo que concentrarme en la computadora, sé que tengo que revisar mi equipo. Entonces, lo hago todos los días y ya, digamos, tengo procedimentado todo. Entonces yo ya sé qué control hacer. Pero en cambio, un trabajo que no se hace frecuente, o sea, no rutinario, tengo que haber tienen que haber nuevos peligros. Entonces, si yo tengo poca experiencia, no me va a servir, ¿no? Como dice acá, ¿no? Al no ser frecuente, no tengo claros los peligros que puede hacer. Entonces tengo que identificar bien los peligros para que no suceda un accidente, ¿no? Otro comentario acá dice, no hay mucha planificación también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tampoco tenemos mucha planificación. Entonces, con esto quiero dar a entender que no porque un trabajo sea no rutinario, es más o menos peligroso, ¿no? Por ahí no va. O sea, un trabajo poco frecuente, a veces un trabajo que se hace cada año o un trabajo no rutinario también puede ser peligroso, ¿no? También tiene sus peligros, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado a veces en algunas empresas que dicen, ya, hoy día domingo vamos a hacer mantenimiento a todo el grupo electrógeno o a toda la subestación eléctrica, ¿no? Aprovechan siempre en hacer domingos porque el domingo es no laborable y las personas en su oficina pues no van a tener no van a trabajar, entonces normal se puede bajar la energía, entonces aprovechan a hacer, ¿no? Entonces es un trabajo no rutinario, pero sin embargo tiene un peligro como tal, ¿no? Y no porque sea poco frecuente o no porque no sea muy frecuente, significa que no va a tener, no va a ser peligroso. ¿No? Por ejemplo, otro comentario acá dice capacitación insuficiente, ¿no? Al yo no tener un trabajo rutinario,
Entonces yo tengo que centrarme en capacitar a mi personal, ¿no? Porque el mismo trabajo que no se hace a diario, el trabajador tiene que saber tal cual cómo se hace, tiene que estar procedimentado, tengo que tener a mi personal capacitado, ¿no? Y también mi personal tiene que tener una experiencia, ¿no? Yo no puedo poner, por ejemplo, a una limpieza de un edificio de 20 metros a un trabajador que recién es su primera vez y encima mandarlo solo, ¿no? Su primera vez en altura. Entonces no podría ser, ¿no? No podría yo hacer ese tipo de, mandar a ese trabajador por primera vez en altura y encima solo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente ni siquiera lo he capacitado, entonces tiene que tener una experiencia adecuada y una capacitación suficiente porque es un trabajo no rutinario y puede ser peligroso también. Por ejemplo, acá nos dicen la falta de familiaridad con el trabajo puede llevar a errores y accidentes también, ¿no? Un trabajo no rutinario en el cual no lo hago a diario me puede llevar a un error, como dice, con un accidente. O, por ejemplo, ¿no? No sé si muchos ustedes han aprendido a manejar carro, ¿no? Muchas personas cuando aprenden a manejar carro, las primeras semanas bien, ¿no? Pero conozco, dejan de practicar años y después se les hace difícil, ¿no? O es como, por ejemplo, una materia en la universidad, que tú la llevas, te lo memorizas, eres muy bueno y de repente dejas un tiempo y luego cuando quieres retomar no es igual, ¿no? Porque ya ha pasado un tiempo, ya no lo haces rutinariamente, entonces se vuelve un poco peligroso también, ¿no? Por acá nos dicen, por no tener mucha frecuencia y el exceso de confianza, por creer que tiene conocimientos, no se capacita, lo hace muy peligroso también, ¿no? Correcto. Entonces, no solamente es una combinación de que no sea rutinario, sino que si no es rutinario el trabajo, si no tienes un procedimiento adecuado, no tienes la competencia, no hay capacitación, ¿no? Y encima tienes exceso de confianza, no cumples con las políticas de seguridad, entonces todo eso va a desencadenar a que posiblemente haya un accidente de trabajo. Entonces ahí quiero llegar, ¿ok? La siguiente pregunta, me gustaría también que la respondan, ¿no? ¿Qué es más peligroso para ustedes? ¿Un trabajo que ocurre todos los días o un trabajo que puede matar a un trabajador aunque ocurra una sola vez, ¿no? ¿Qué es más peligroso? Un trabajo que ocurra todos los días, porque hay trabajos que se hacen todos los días, o un trabajo que pueda tener una fatalidad a un trabajador aunque ocurra solo una vez, ¿no? Hay trabajos que se hacen todos los días y de repente no sucede nada o de repente hay accidentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Trabajo con máquinas, ¿no? Hay trabajos con máquinas que lo puedo hacer y de repente en ese año han sucedido 5 accidentes incapacitantes, cortes leves. Pero imaginemos un trabajo, puede ser un trabajador en el cual hace un trabajo en subestación eléctrica, le pasa una descarga por un control que no ha tenido y fallece, ¿no? Entonces, el trabajo rutinario, el que yo lo hago todos los días, no necesariamente es el más peligroso, ¿no? Un trabajo puede ocasionar una fatalidad, así se haga una sola vez. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿No? Que hay trabajos que tienen que tienen una posible elevada fatalidad y por ende tienen un mayor riesgo, ¿no? Entonces hay trabajos que son de alto riesgo. Hay trabajos al que hacer de riesgo tiene una potencialidad para ocurrir un daño que puede desencadenar en una fatalidad, ¿no? Entonces a eso quería llegar el día de hoy para poder introducir el tema, ¿no? Que es el tema de supervisión de trabajos de alto riesgo. ¿Ok? Entonces vamos ya netamente a centrarnos en el tema de hoy, que es la clase 4, que es supervisión de trabajos de alto riesgo. Bien, entonces partiendo de ello, ¿qué es un trabajo de alto riesgo? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, correcto, que lo pueden ver. ¿Ok? Un trabajo de alto riesgo son actividades que por su naturaleza o por quizás el lugar donde se ejecuta ese trabajo, tiene un nivel de exposición y un nivel de severidad mayor a de que otras actividades, ¿no? A que otros trabajos, pudiendo ocasionar accidentes laborales graves, en muchos casos también mortales, ¿no? Entonces, ese es un trabajo de alto riesgo, ¿ok? Por ejemplo, no es lo mismo, como les digo, que un trabajador haga una actividad de barrer, ¿no? Por ejemplo, barrer un pasadizo a que un trabajador que se ponga a barrer la pista, ¿no? ¿Cuál tiene mayor riesgo en una pista donde pasan muchos carros? ¿Cuál tiene mayor riesgo? Un trabajador que está limpiando con una escoba un pasadizo o un trabajador que está en plena calle, en plena avenida, barriendo. El de la pista, correcto, ¿no? Porque hay algo que aumenta su probabilidad y también su severidad, ¿no? Entonces,
el trabajo de alto riesgo va por ahí, ¿no? Son actividades que tienen un nivel de exposición mayor y su severidad va a ser mucho más fatal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los trabajos de alto riesgo? ¿No? Los trabajos de alto riesgo en sí, para comentarles, no hay una la ley 29783, que es la única ley de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, no te dice qué trabajo es de alto riesgo y qué trabajo no. Entonces, ¿cómo yo identifico primero un trabajo de alto riesgo? Por mi matriz CIPER, ¿no? En mi matriz CIPER yo evalúo, identifico peligro, evalúo el riesgo y le doy un nivel de riesgo a mi actividad y a mi peligro. Entonces, por la matriz CIPER C que hace cada empresa, es que yo denomino un trabajo de alto riesgo y también sumado a unas normas sectoriales, como por ejemplo norma de construcción, norma de minería, norma de hidrocarburos, ¿ok? Pero sí tienen que saber que la ley no te dice, este es trabajo de alto riesgo, esto no, simplemente te dice que la empresa, el empleador tiene que identificar peligros y evaluar riesgos. Entonces, el trabajador ya evalúa y dice cuáles son los altos riesgos para mi organización, ¿no? Pero en general, estos son los trabajos de alto riesgo que se pueden manejar en diversas empresas. ¿Ok? Por ejemplo, trabajos en altura, ¿no? Que es un trabajo, pues, que tiene una de las fatalidades creo que más altas en Perú. Siempre hay accidentes en trabajos en altura, algunos que desencadenan accidentes mortales. Trabajos en caliente, ¿no? También tenemos los trabajos en caliente, están por acá. Trabajos en espacios confinados, ¿no? Trabajos con sustancias peligrosas, ¿no? Tenemos trabajos en excavaciones y zanjas, también que son considerados trabajos de alto riesgo. Tenemos trabajos de izaje y levantamiento de cargas, ¿no? Cuando estos izajes se hacen con grúas, también es trabajo de alto riesgo. Tenemos todo tipo de trabajos eléctricos, pero aquí sí quiero especificar un poco el tema de trabajos eléctricos. ¿Por qué? Porque hay trabajos eléctricos en el cual el trabajador tiene una exposición directa a, por ejemplo, a media tensión o alta tensión. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que un trabajador enchufe un producto, un electrodoméstico o un equipo eléctrico, ¿no? No es lo mismo porque todos los días nosotros enchufamos y desenchufamos, ¿no? Para cargar el celular, para cargar la computadora, para empezar a trabajar en oficina. Todos los días enchufamos y entonces estamos en contacto indirecto eléctricamente, ¿no? Pero va a ser lo mismo a que un trabajador entre a una subestación eléctrica la cual hay media tensión, alta tensión, cables de media tensión, entonces no es lo mismo, ¿no? Ahí cambia. Entonces los trabajos eléctricos de alto riesgo son cuando nos exponemos pues a media y a alta tensión, ¿ok? Y bueno, todo lo que son equipos móviles, no equipos de línea amarilla, no bueno, grúas ya está en izaje, pero lo que son motoniveladora, rodillo liso, rodillo neumático, mini cargador, no volquetes, entonces todos esos equipos, ¿ok? Pero este tema de trabajos de alto riesgo es bastante amplio, ¿no? Porque podríamos estar hablando horas y horas de cada uno de esos trabajos eléctricos, ¿no? El día de hoy vamos a centrarnos en algunos principales yo creo que debemos conocer, que son trabajos en altura, vamos a ver también trabajos en caliente y trabajos en espacios confinados. ¿Okay? O sea, vamos a hablar de todos un poco, pero nos vamos a centrar en tres de ellos específicamente. Bien. Entonces, también, como les había comentado, así como la ley no te especifica qué trabajos son de alto riesgo, pero sí nos apoyamos en las normas sectoriales, ¿no? Que especifican que para su sector cuál es trabajo de alto riesgo. Por ejemplo, en minería, en su decreto supremo, ellos toman trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos de izaje, trabajos eléctricos, algunas excavaciones, energías peligrosas, y ellos también consideran trabajos de alto riesgo un ingreso a un área restringida. Bien, bueno, en construcción, ¿no? En su resolución ministerial 375, también nos brinda para ellos cuáles son trabajos de alto riesgo. Trabajos en altura, trabajos en andamios, excavaciones, demolición, ¿no? Izaje de materiales, trabajos eléctricos temporales. No, bueno, lógicamente la norma del Código Nacional de Electricidad, para ellos trabajos de alto riesgo son trabajos eléctricos energizados, mantenimiento de algún tablero eléctrico, líneas eléctricas y cuando hay un riesgo de arco eléctrico, ¿no? El sector hidrocarburos, para ellos son trabajos en caliente, espacios confinados, manipulación de sustancias inflamables, trabajos eléctricos. Y bueno, ¿no? El resto de normas sectoriales coinciden en que siempre, por ejemplo, acá el equipo de los reglamentos técnicos y criterios sectoriales, algunos nos lo catalogan como operaciones con grúas, montacargas, izajes críticos a trabajos de alto riesgo, ¿no?
O también trabajos en zonas cuando hay bastante tránsito de equipos, también ellos consideran un trabajo de alto riesgo, ¿no? También la normativa y la OSHA nos dicen que los espacios confinados, no ingresos a tanques, a pozos, a silos, no atmósferas peligrosas, también es considerado para ellos un trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, como vemos, gracias a estas normativas sectoriales, es que nosotros podemos identificar cuál es un trabajo de alto riesgo. No, no quiere decir, por ejemplo, que una empresa que no sea de alto riesgo no pueda tener trabajos de alto riesgo. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, ¿no? Una obra de construcción, su sector es construcción. Entonces, de por sí, esa empresa es de alto riesgo, ¿no? Entonces, una minera. La minería es de alto riesgo. Entonces, obviamente, su empresa es de alto riesgo. Pero, por ejemplo, un hospital, no, o vamos a decirlo, un colegio. El colegio no es una empresa de alto riesgo, ¿no? Porque, ¿cuál es el sector del colegio? Es educación, ¿no? Y ellos no brindan, entonces su servicio no es de alto riesgo. Pero si de repente el colegio va a construir un edificio de 7 pisos, ¿va a tener o no actividades de alto riesgo? Efectivamente, sí, porque va a construir. Entonces, se aplica a la ley, a la normativa de construcción, ¿no? Y claramente a toda la ley 29783, ¿no? Entonces, por eso es importante. Por ejemplo, como bien saben, yo trabajo en una universidad, ¿no? Mi universidad tampoco es de alto riesgo, ¿no? Es una empresa que es del sector educación. O sea, como tal, no es una empresa de alto riesgo. Pero ahorita si vamos a tener, por ejemplo, un domingo, mantenimiento a todas las líneas de media tensión, ¿no? Así no sea de alto riesgo, la empresa, el sector, como tal, van a haber veces donde tengo que hacer alto riesgo. Entonces, me voy a acoger a todas estas normas sectoriales, no específicamente. Bien. Entonces, vamos también un poco al tema del rol de los profesionales SOMAS en los trabajos de alto riesgo, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como especialistas y supervisores SOMA en cuando tengo yo frente a un trabajo de alto riesgo en general, ¿no? Cuando puede ser cualquier tipo de trabajo de alto riesgo, izaje, eléctrico, altura, confinado, trabajos en caliente, ¿no? El supervisor SOMA pues tiene que autorizar los trabajos, ¿no? Es importante esta parte de autorizar trabajos. ¿Por qué? Porque un trabajo de alto riesgo no puede ser, como por ejemplo, trabajo administrativo, que el colaborador llega, es más autónomo, independiente, prende su computadora y empieza a hacer sus trabajos. No, un trabajo de alto riesgo no puede ser así, o sea, un trabajador no puede traer una grúa, meter la grúa y hacer un izaje sin avisar a nadie, ¿no? No, porque tiene que haber una autorización, porque es un trabajo de alto riesgo. Entonces, todo trabajo de alto riesgo tiene que verlo seguridad antes, ¿no? Cualquier especialista profesional SOMA tiene que validar y autorizar el trabajo, que tiene que autorizar este trabajo, ¿no? Ya está el expertise del supervisor SOMA en ver quién va a hacer el trabajo, si tiene la aptitud médica o no la tiene, no si ha llenado su documentación, no tiene que hacer una inspección del área, tiene que ver si está señalizado el trabajo, tiene que ver si hay personas por ahí o no. Entonces, es una serie de cosas que el profesional SOMA tiene que ver. Entonces, para eso, el profesional SOMA es el que tiene que autorizar este trabajo. Cualquier trabajo de alto riesgo tiene que autorizarlo, ¿ok? El trabajador SOMA también tiene que verificar las competencias de su trabajador que va a hacer, ¿no? Imaginemos que vaya a hacer un trabajo en altura, ¿no? El supervisor SOMA, el profesional SOMA tiene que revisar que esa persona tenga una aptitud médica de altura, ¿no? Porque de repente no revisa y el trabajador sube y él le tiene fobia a las alturas. Y como quiere trabajar, sube y se desmaya arriba. Entonces, ¿cómo yo sé? No puedo mandar autorizar a cualquier persona a un trabajo de alto riesgo. De repente es una persona que tiene fobia a las alturas. De repente han traído un soldador el cual es, por ejemplo, ¿no? Alérgico o fácilmente tiene alguna alergia por el humo de soldadura. Imaginemos que esté soldando y le dé una reacción alérgica. Entonces, para eso tengo que yo verificar las competencias de qué persona hace ese trabajo de alto riesgo. O, por ejemplo, no me traen una grúa y el operador nunca, de repente va a alzar una maniobra y nunca va, es su primera vez elevando un equipo de grúa, ¿no? Y no tiene su certificado de operador. Entonces, para estos tipos de trabajos de alto riesgo, yo no puedo darme por seguro de que todo va a estar bien. O sea, yo tengo que verificar la competencia de la persona que va a hacer ese trabajo de alto riesgo, ¿no? Porque al tener alto riesgo es sinónimo de que de tener un alto potencial de causar algún daño, alguna lesión, por ende un accidente de trabajo que puede ser incapacitante o mortal, ¿no? Entonces yo también tengo que validar mi per se, ¿no? Entonces esto va a estar amarrado de las competencias, ¿no? En cualquier trabajo de alto riesgo yo tengo que pedir la matriz y per se, en cualquiera. Así sea un trabajo, no sé, de una hora, ¿no? Porque hay muchas personas o muchos trabajadores que dicen, no, es un trabajo puntual, simplemente son 10 minutos, corto como moladora, 10 minutos, ingeniero, nada más.
Entonces, en esos 10 minutos puede suceder un accidente, ¿no? Yo puedo cortar con una moladora 5 minutos y en esos 5 minutos, si mi amoladora no tiene guarda y el disco no es el correcto, la amoladora puede salir volando, ¿no? Y caer en el rostro del trabajador, ¿no? Y así sea un minuto, un segundo, o sea, el accidente puede ocurrir. Entonces, al ser trabajos de alto riesgo, yo como supervisor profesional SOMA no me puedo confiar de que el trabajo va a estar todo ok porque son de riesgo. Entonces, yo tengo que verificar su competencia, tengo que validar su matriz y per se, y también tengo que validar su ATS en campo, ¿no? Este ATS en campo está también amarrado a lo que son los permisos de trabajo, ¿no? Todo trabajo de alto riesgo tiene, aparte de un ATS, tiene un permiso de trabajo de alto riesgo, ¿no? Este permiso de trabajo de alto riesgo es más específico. Más adelante voy a mostrarle algunos formatos de trabajo de alto riesgo para ver cómo es que se llenan, qué es que se debe analizar, ¿no? ¿Qué es lo que se debe analizar? Entonces, lo que tienen en común el ATS y los permisos de trabajo es que van nuestra firma. O sea, como seguridad siempre va nuestra firma. Y ustedes saben que cualquier firma, en el caso de suceda un accidente, nos van a llamar y nos van a decir, tú has firmado esto. Entonces nosotros tenemos como SOMA, tenemos que ver qué firmamos. Uno, no podemos firmar desde nuestras oficinas si el trabajo es en campo. No, eso está mal. No, yo no puedo firmar un trabajo de alto riesgo en mi oficina si voy a validar un trabajo de soldadura. Yo tengo que irme a campo a ver, ¿no? Porque imaginemos que por el apuro, tú estás ocupado en oficina, te llega un trabajador ingeniero, firme un permiso de trabajo en caliente, y tú le firmas sin ver, sin ir al lugar, sin ir in situ. O tú le firmas y luego te llaman, ¿sabes qué? Hay un amago de incendio en ese trabajo. Vas y había un producto químico que hizo el amago de incendio. Entonces, ¿qué pasó? Tú firmaste nada más sin ver, o sea, no viste el lugar. De repente, el trabajador pudo haber puesto en su permiso de trabajo que todo está perfecto, que todo está de maravilla, que no hay ningún inflamable. Y si no compruebas lo que tus trabajadores han puesto y estás firmando, estás validando eso, entonces ni cómo te puedas defender. Entonces, mi consejo siempre es que ningún trabajo de alto riesgo y ningún trabajo en realidad se tiene que firmar en oficina, se tiene que firmar. Tú tienes que ir a campo. Ah, ya, acá me has puesto que tu motoniveladora tiene extintor. A ver, quiero ver el extintor. No, ok, está bien. No, de repente, no, tú me has puesto que vas a soldar y el área está libre de inflamables. A ver, vamos a comprobar, ¿no? Vas a comprobar. Tú has puesto en tu permiso de trabajo que tu andamio está asegurado cada 2 cuerpos, está arriostrado. A ver, vamos a ver. Entonces, tenemos que ver los permisos de trabajo, lo que han puesto los trabajadores y ver que también en campo se cumpla, ¿no? Porque de nada sirve que tu papel esté todo regulamente, todo esté muy bien, cuando en campo en realidad no hay nada. Entonces, nosotros tenemos que esos permisos de trabajo que estén bien llenados, ¿ok? Bien llenados, y luego cuando ya esté todo ok, ya le damos la firma y también lo firma el otro responsable, puede ser el residente o el de producción, ¿no? Que también lo tiene que firmar. Entonces también nosotros como supervisores SOMA estamos en la potestad de detener el trabajo ante cualquier cambio, ante cualquier irregularidad o también ante cualquier condición insegura. ¿No? Por ejemplo, imaginemos que ustedes han validado un trabajo en altura, ¿no? Está todo bien, el trabajador tiene su línea de vida independiente, el arnés está bien, está dentro de los 5 años que tiene que tener el arnés, tiene su punto de anclaje, está señalizado, todo está perfecto, todo está bien, y de la nada viene un aire fuerte, el andamio ya lo está moviendo un poco, ¿no? Y tú tienes ya esa probabilidad de que el andamio por el viento, el andamio puede ladearse y puede caerse. Entonces tú, apareció una condición insegura, sí, entonces tú puedes detener el trabajo, no puedes detener el trabajo. No, de repente, ¿no? Que estén haciendo un trabajo de soldadura en el cual al inicio estaba todo bien validado y de la nada, de repente hay una fuga de algún producto químico inflamable, detienes la soldadura. Entonces, cuando aparezcan nuevas condiciones inseguras o subestándares, nosotros podemos detener el trabajo de alto riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos vamos a arriesgar a que suceda un accidente o un evento no deseado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajo de alto riesgo. Y como ya sabemos, tiene algún potencial, alto potencial para causar algún daño, una lesión, ¿no? Y sobre todo una lesión incapacitante, incluso la muerte. Entonces, como dice acá, ¿no? En trabajos de alto riesgo, el supervisor no observa, ¿no? Sino decide, ¿no? Nosotros tenemos que tomar decisiones en base a estos trabajos de alto riesgo, ¿no? Nosotros podemos decidir si el trabajo inicia o no inicia, cuándo hay que parar, puede continuar o no puede continuar, ¿no? Porque ¿quién más que el supervisor de seguridad para que evalúe este tipo de trabajos en seguridad, ¿no? Cuando son de alto riesgo, ¿no? Entonces, por eso es importante nosotros tener la competencia necesaria, el liderazgo necesario también para poder validar un trabajo y también para poder parar cuando se necesite parar. ¿Ok?
Entonces, ese es nuestro rol como SOMAS en cuando tenemos trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, justamente lo que les hablaba de los permisos de trabajo de alto riesgo, ¿no? ¿Qué son los permisos de trabajo de alto riesgo, no? Los permisos de trabajo de alto riesgo, pues, es un documento, como ya les había comentado, que autoriza realizar un trabajo, ¿no? En el cual están el peligro a que te expones, el riesgo de ese trabajo y yo cómo controlo, ¿no? ¿Cómo controlo ese trabajo de alto riesgo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer como trabajador, como empleador, como supervisor, para que ese trabajo de alto riesgo no me genere ningún accidente? O sea, para tenerlo controlado, ¿ok? Por ejemplo, si es un trabajo en altura, en el petar tiene que estar, en el petar de altura tiene que estar que estoy usando el arnés de seguridad, que tiene que estar un check de andamios, tiene que estar un check del arnés, tiene que estar un check del área de trabajo, ¿no? De repente hay un apartado de, por ejemplo, a cuántos kilómetros por hora está el viento ahorita, ¿no? Para que pueda hacer si es un trabajo al aire libre. Entonces hay una serie de cosas en las cuales tiene que ir en ese permiso, ¿no? El cual tú lo firmas, ¿no? ¿Cuándo se exige este trabajo? Este trabajo se exige siempre antes de iniciar, ¿no? Este trabajo se exige antes de iniciar. Por eso, como les decía yo, los supervisores SOMA o cualquier profesional SOMA tiene que validar el trabajo previamente. Entonces, antes de ello, tiene que firmar. ¿Qué pasa si hay un trabajo de alto riesgo, el cual el trabajador ya está trabajando, laborando, y no hay ningún permiso de trabajo de alto riesgo? ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador se mandó solo y nadie aprobó nada, ningún documento. Entonces, por eso es la importancia del documento, ¿no? Es la importancia de este permiso de trabajo escrito, porque ya cuando está elaborado y está la firma tuya y la firma del residente, quiere decir que ya lo hemos visto varios en conjunto, ya lo analizó el trabajador, el trabajo de alto riesgo ya lo vio el supervisor SOMA, ya lo vio el residente, ya todos tomaron un criterio, identificaron el riesgo, el peligro, evaluaron el riesgo y el trabajo se ha dado el go. ¿Por qué? Porque ya hay controles para evitar cualquier cosa que pase. Bien. Entonces, ¿cuál es el contenido mínimo de que tiene que tener un trabajo, el permiso de trabajo de alto riesgo? Primero tiene que tener claramente la descripción del trabajo. O sea, un trabajo de alto riesgo no puede tener y no puede tener este apartado de qué es lo que van a hacer. Si voy a pintar en altura, tiene que estar. Si yo voy a soldar en altura, tiene que estar, ¿no? Si yo voy a hacer un trabajo eléctrico en una subestación, tiene que estar, ¿no? El trabajo tiene que ser claro, ¿no? La descripción del trabajo tiene que ser clara y tiene que poner qué se va a hacer, dónde se va a hacer, también es importante dónde, ¿no? En qué parte de la empresa, de repente, si es en una construcción, en qué parte de la construcción. Y también, pues, el qué riesgo identifico yo, ¿no? El peligro y el riesgo identificado tiene que tener también las medidas de control que yo estoy proponiendo para ese trabajo de alto riesgo. También tienen que proponer qué PPs voy a usar, ¿no? Y al último, quién está haciendo este trabajo de alto riesgo, también importante. ¿Quién lo va a hacer? O sea, ¿qué persona va a hacer el trabajo de alto riesgo, ¿no? ¿A qué persona voy a tener que yo monitorear? Entonces acá está la parte de las firmas y también las autorizaciones, ¿no? ¿Quién aprobó este permiso de trabajo de alto riesgo? Que siempre es el supervisor SOMA, es el residente, ¿no? O de repente el mismo trabajador, el maestro de obra, ¿no? Si estamos en obra. Entonces, este es el contenido mínimo que tiene que tener un permiso de trabajo en alto riesgo, ¿bien? Bien, entonces ahorita nos vamos a centrar en la supervisión de trabajos en altura, ¿ok? Vamos a entrar ya un poquito en detalle al primer trabajo de alto riesgo que vamos a ver hoy día, que es el supervisión de trabajos en altura. Entonces, un trabajo en altura se denomina en toda actividad que se realiza a un nivel superior al plano de referencia. O sea, generalmente es un trabajo mayor a 1,80 m, un trabajo en altura, ¿no? ¿Y qué tiene claramente el trabajo en altura? Existe la posibilidad de que haya una caída a distinto nivel, ¿no? Y pudiendo generar una lesión grave, incluso mortal también, ¿no? Si no se aplican las medidas o controles necesarios, este accidente puede acabar en un accidente mortal, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos algunas imágenes, ¿no? En las cuales podemos ver y apreciar que acá hay, por ejemplo, este es un andamio colgante. No sé si ustedes han trabajado de repente supervisando este tipo de trabajos en andamios colgantes, ¿no? Es un andamio colgante, es una limpieza de un edificio que es muy común utilizarlo en limpieza de ventanas en algún edificio. Y este es un andamio convencional, ¿no? Es un andamio convencional de dos cuerpos en el cual vemos siempre estos andamios en las calles, ¿no? Cuando están remodelando una casa siempre se ve, es muy común en este tipo de andamios convencionales. Y acá tenemos los andamios colgantes, ¿no? Ambos son trabajos en altura porque están en un mayor a 1,80 m, ¿no? En lo cual te especifica para hacer un trabajo en altura, ¿no? Hay un desnivel mayor a 1,80 m, ¿ok? Entonces, ese es un trabajo en altura. ¿Cuáles son las causas más comunes, ¿no?
de los trabajos en altura, de accidentes en trabajos en altura. ¿No? ¿Cuáles ustedes creen que son las causas más comunes de algún accidente en trabajos en altura? ¿No? Primero es la falta de conocimiento, ¿no? Desconocimiento de los riesgos asociados a trabajos en altura y las medidas de prevención. Bien, entonces, un trabajador que va a hacer un trabajo en altura, valga la redundancia, tiene que saber que él está haciendo un trabajo de alto riesgo, ¿no? O sea, yo no puedo permitir que un trabajador piense, pues, que está en que hacer un trabajo en altura es que está en una oficina, que es un trabajo relajado, que puede estar con los audífonos, no que va a estar desconcentrado, que va a estar con el celular, no, o sea, el trabajador tiene que saber que él está haciendo un trabajo de riesgo, tiene que saber que está haciendo un trabajo de riesgo, que si no se tiene el control necesario, pueden tener un accidente incapacitante, incluso la muerte. Entonces, yo les digo esto, ¿por qué? Porque a veces, cuando yo doy inducción a algunas empresas que van a ejecutar un trabajo de alto riesgo, siempre yo les pregunto, cuéntame un poco tu experiencia. ¿Dónde has trabajado antes? Le digo, ¿en una empresa o has trabajado de manera independiente? ¿No? Cuando me dicen que trabajaba en empresas, es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque si ha trabajado en una empresa formal, ha recibido instrucción de seguridad, ¿no? O sea, tiene al menos ya una cultura. Pero imaginemos que llega una persona que me dice, yo trabajo independiente, ¿no? Yo recuerdo que una vez me llegó un trabajador y me dice, yo he trabajado de manera independiente, un trabajo en altura. Y yo ya de manera independiente, ok, se me dice, he trabajado en casas, o sea, nadie lo supervisaba, nadie le da FPS en altura, eran sus propios andamios, entonces a ti te da ya que es un trabajador que no tiene una cultura elevada de seguridad, ¿no? Entonces vas a tener más atención con él, ¿no? Va a aumentar tu probabilidad, ¿no? Va a aumentar mi probabilidad porque ese trabajador no tiene ninguna capacitación, no tiene una cultura de seguridad, no tiene un procedimiento como tal. Es diferente que venga un trabajador que te diga, ¿sabes qué? Yo he trabajado ya 10 años en una empresa haciendo trabajos en altura, he recibido inducción, estoy capacitado en seguridad, entonces va a disminuir tu probabilidad, sí, entonces eso es lo que queremos buscar nosotros, ¿no? Que haya menos probabilidad de que suceda un accidente, ¿por qué? Porque es un trabajo de alto riesgo. Entonces, si el trabajador desconoce que está haciendo un trabajo en altura o que está haciendo un trabajo de riesgo, va a complicar mucho, va a elevar mucho mi probabilidad. Entonces, por ende, mi severidad se va a aumentar también, ¿ok? Por ejemplo, Martín nos dice, podría ser el exceso de confianza. Sí, el exceso de confianza también es una de las causas más comunes, me parece que está más abajo, y si no está también, ¿no? Es como tal una causa frecuente en trabajos en altura, ¿no? Yo recuerdo que hay trabajadores que vienen así bien déspotas y te dicen, yo tengo 30 años trabajando en altura y nunca me he caído, ¿no? O tengo 30 años trabajando, me he parado en la punta ya del abismo de 20 metros y nunca me he caído, nunca me ha pasado nada. O sea, como que yo soy el más de los trabajos en altura, ¿no? No sé si ustedes han escuchado a trabajadores con ese pensamiento, ¿no? Eso, en realidad eso es un exceso de confianza, ¿no? El trabajador ya cayó en la complacencia, ¿no? Cree que porque tiene 20 años y siente ese trabajo, nunca le va a pasar. Entonces, ese pensamiento también está incorrecto, ¿no? No podemos tener trabajadores que tengan esa mentalidad, ¿no? Tenemos que tener trabajadores que sepan que están haciendo un trabajo de riesgo, ¿no? Que midan sus consecuencias, que estén concentrados, ¿no? Entonces, si bien Martín es una buena intervención, el exceso de confianza es bastante común en esos tipos de trabajos en altura, ¿no? También la falta de capacidades es una causa común, ¿no? Porque el ejemplo que les daba al inicio del trabajador, yo tenía un trabajador en el cual yo lo veía como medio temeroso, ¿no? Y le digo, ya tu examen médico de altura, había pasado su examen médico, pero no había pasado un test de altura, ¿no? Y resulta que al final el trabajador tenía fobia a las alturas. Entonces, ¿qué había pasado? La empresa ya no tenía más gente y por querer avanzar, habían traído un trabajador que tenía fobia a las alturas, ¿no? ¿Cómo supimos esto? ¿Por qué? Porque lo mandamos a la clínica a que sea un test de altura, ¿no? Porque un test de altura es prácticamente un cuestionario. Salió no apto para trabajos en altura. Entonces, imaginemos que subir a un trabajador y que se desmaye arriba, ¿no? Va a aumentar tu probabilidad. Entonces, cuando es un trabajo de altura o un trabajo de riesgo, por eso yo les digo, tenemos que ver toda la actitud médica también, ¿no? Por eso es importante el examen médico ocupacional, sobre todo en trabajos en altura. O, por ejemplo, también hay trabajador, tú no puedes mandar a un trabajador, pues, que tenga de repente tenga obesidad o tenga un peso tan elevado y tenga que subir andamios, esos andamios multidireccionales, como 8 cuerpos, ¿no? Porque imaginemos que se caiga, ¿no? Por eso, o sea, es importante, o sea, de repente a veces minimizamos esto, pero la parte previa, el examen médico ocupacional nos va a ayudar bastante en ese tipo de trabajo. Imaginemos que un trabajador
que no tenga la actitud del uso de lentes. De repente sus lentes ya los tiene 3 años y ya no vea bien, ¿no? Imaginemos eso. Estando arriba, no ve bien que es enganchado, se cae por no ver bien, ¿no? Entonces también va a aumentar mi probabilidad de trabajos en altura. Entonces, por eso el tema de los exámenes médicos ocupacionales es bastante importante, ¿no? Cuando tengamos ese tipo de casos de trabajos en altura o cualquier trabajo de riesgo, siempre hay que pedir el EMO, siempre hay que pedir el examen médico ocupacional, porque uno no sabe si el trabajador no está apto, si el trabajador tiene obesidad, de repente si el trabajador tiene alguna restricción médica, si el trabajador tiene catarata y no puede ver bien en altura, si el trabajador va a presentar mareos. Nosotros no sabemos. Entonces, por eso es importante que sus capacidades estén bien. Entonces, ¿cómo yo voy a diagnosticar esto? Mediante el examen médico ocupacional, ¿no? Entonces, por eso también es importante. ¿Okay? Todo trabajo de alto riesgo necesita tener una inspección y también una supervisión, ¿no? Eso está claro, creo yo, ¿no? Todo trabajo de riesgo tiene que estar inspeccionado y tiene que estar supervisado, no tiene que haber una persona competente supervisando los trabajos. Y supervisar, ojo, supervisar no es estar mirando como un vigilante 24/7 lo que hace el trabajador, ¿no? Porque hay muchas empresas también creen que supervisar o tener un prevencionista es estar mirando y ya, no, el supervisor inspecciona, el supervisor calcula, el supervisor propone medidas de control, el supervisor de repente te da otra alternativa, otro panorama, te propone un control de ingeniería, ¿no? El ve, identifica problemas, ¿no? Y da soluciones. Ese es el supervisor. O sea, y tú no necesitas para eso estar 24 horas viendo el trabajo, ¿no? Tú puedes capacitar a tu personal, le das la instrucción, regresas, te das una vuelta y vas viendo cómo van trabajando, ¿no? De repente si ves que hay un trabajador que no te ha seguido la indicación, estás más ahí con ese trabajador, de repente hay otro que ya está cumpliendo bien y ya está encaminado, entonces de eso se trata la supervisión, ¿no? Y la inspección, ¿no? La inspección es no confiar simplemente en el papel, ¿no? Es simplemente tener el criterio y ver en campo qué es lo que está bien, ¿no? Por ejemplo, en lo que decía yo de los andamios, ¿no? El trabajador me pudo haber puesto en mi checklist que todo está perfecto, ¿no? En la inspección de altura, pero de repente vas a ver, tú dices, a ver, en tu permiso de trabajo en altura dice que tu arnés está en buen estado. Vas y revisas el arnés, oxidado, las hebillas, las costuras están descosidas, ya casi rotas. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso es hacer una inspección como tal, ¿no? Comprobar lo que está en tu papel con lo que en realidad está la empresa. Entonces, esa es la parte de supervisión e inspección que tenemos que hacer nosotros como profesionales o especialistas de SOM, ¿no? Otro causa común en los trabajos en altura también es la deficiente identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Una mala identificación de peligros, o sea, un hiper incompleto o un hiper que no está bien, me va a desencadenar un accidente. No sé si yo les conté en este curso o en otro, que yo cuando estaba iniciando, no, o sea, era mi primer trabajo en altura y yo me preocupé por todo, ¿no? Yo les cuento para que de repente ustedes también me puedan compartir por el chat si les ha pasado algo en altura, ¿no? Yo, vi que el andamio estaba bien, inspección del andamio, el arnés estaba correcto, tenía el trabajador una línea de guía independiente, tenía también mi plan de respuesta a emergencia por si acaso un trabajador quede suspendido, cómo lo rescato, ¿no? Tenía mi bombero y ya sabía cómo subir, o sea, yo tenía todo y lo que me faltó identificar fue el tema, el factor climatológico, ¿no? O sea, yo no calculé de que yo estoy en una ciudad, Chiclayo, donde tiene bastantes ráfagas de viento y en la tarde el viento hizo que mi andamio se mueva, ¿no? Lo ladeó. Entonces quedó estabilizado, el trabajador no se cayó, pero sí tuvo ahí un traspié. Entonces, ¿cuál fue? Al final, yo había hecho un hiper C incompleto, ¿no? Porque yo no analicé, no identifiqué ese peligro, ¿no? Entonces, con esto quiero dar a entender que nosotros, para trabajos de alto riesgo, siempre tenemos que ponernos en el peor escenario, en el peor escenario. Entonces, a partir de ello, ya de cada error o de cada incidente, te sirve para luego poder hacer un análisis completo, ¿no? Una buena identificación de peligros. No siempre pongas en el peor escenario qué es lo que puede pasar si llueve, qué es lo que tengo que hacer si hay un sismo, qué es lo que tengo que hacer si de repente hay ráfagas de viento, ¿no? Qué es lo que puede haber si de repente empieza a pasar un montón de personas y hay un riesgo de caída de objetos. Entonces, yo me tengo que poner en todo. Entonces, para eso es hacer una buena identificación de peligros, evaluación de riesgos y proponer controles para ello. Entonces, cuidado con eso porque la IPRE se revisa luego cuando hay un accidente de trabajo. ¿Ok? Otra causa común son todas las improvisaciones, ¿no? Son trabajos sin planificación, trabajos que no estén autorizados, ¿no? Cualquier tipo
de improvisaciones que hay en trabajos en altura, ¿no? Por ejemplo, les cuento, ¿no? Cuando empiezan a hacer, de repente el andamio no llega, ¿no? Yo tenía un proveedor que había traído solo 2 cuerpos de andamio y le faltaba como que un cuerpo más para llegar, ¿no? Pero a veces los proveedores o las empresas, por ahorrarse, o sea, todo cuesta, ¿no? Un cuerpo más de andamio le iba a tener un más costo, un costo mayor, un costo elevado. Y la empresa, por no, digamos, alquilar un cuerpo más, quería poner como una especie de cajas en el andamio para que el trabajador se pare y llegue a la altura indicada, ¿no? Entonces, ese tipo de improvisaciones también generan accidentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, también no tengo línea de vida, ¿no? Yo cuando una empresa una vez quiso hacer un trabajo en altura, ¿no? Y hubo una visita técnica. En la visita técnica yo les dije, ¿saben que ustedes como empresa tienen que incluir en su cotización puntos de anclaje? Porque yo no tengo puntos de anclaje. O sea, si el trabajador viene, no va a tener dónde anclarse. Por ende, tiene que haber, porque si hay una caída, el trabajador queda colgado en un punto de anclaje seguro y certificado. No, y el trabajador al no traer, al final, momento, en la visita técnica me dijo, sí, ingeniero, yo lo voy a considerar, pero y cuando vamos a hacer el trabajo, no trajo ningún punto de anclaje, ¿no? Y quería amarrarse a su punto de anclaje a un árbol, imagínense, pues a un árbol. O sea, ese tipo de improvisaciones en seguridad no sirven, ¿no? Nos va a dar una consecuencia fatal, ¿no? Puede desencadenar un accidente. Entonces, las improvisaciones, junto con también el exceso de confianza, como dice Martín, son una de las causas más comunes de por qué sucede algo en trabajos en altura. Justamente lo que les decía, las condiciones climáticas adversas, los que les comentaba, ¿no? De la lluvia, del aire, también es un tema en altura que tenemos que ver. No sé si a ustedes les ha pasado, de repente me quieran contar por el chat algún peligro que no han identificado en altura, alguna experiencia que han tenido de un error común en altura. De repente no les ha pasado con ustedes, pero han visto, ¿no? Algún trabajo en altura, ¿no? Alguna superficie defectuosa también, de repente un andamio en mal estado, una escalera en mal estado, una plataforma elevadora que no tenga su mantenimiento preventivo, ¿no? Un techo en mal estado también. Entonces, este tipo de cosas, superficies de trabajos defectuosas, también puede ser, desencadenar un accidente, porque imaginemos un trabajador que esté capacitado, que esté con sus FPs, que el trabajador tenga años de experiencia, ¿no? Que tenga la competencia. Imaginemos que el trabajador se suba a un elevador el cual no tiene su mantenimiento preventivo o correctivo actualizado, no digamos, presenta fallas y cae el elevador. O sea, el elevador cae y ahí no va a importar si el trabajador está capacitado, competente, ¿no? O sea, el trabajo, la superficie donde él subió estaba defectuosa, entonces puede malograr todo mi trabajo y puede desencadenar en una fatalidad. Entonces, por eso también es importante tener este tipo estas causas comunes en los trabajos en altura, ¿no? No sé si de repente alguien me quiere comentar alguna experiencia que han visto. Por ejemplo, ahorita que me estoy acordando de una, ¿no? Yo trabajaba hace unos años en una obra de construcción en un colegio, ¿ok? Trabajaba en un colegio en el cual, a veces muchos trabajos en altura también son trabajos en escaleras, puede ser tijera o en escalera telescópica, ¿no? Y yo tenía una empresa, ¿no? Y a mi costado había otra empresa porque en las obras de construcción son muchas subcontratas. ¿No? Y había un trabajador que no tenía el barbiquejo, ¿no? El barbiquejo que es el que se pone junto al casco para que sujete el casco en trabajos en altura. Entonces, era un trabajo en escalera, ¿no? De 8 pasos, una escalera tijera, ¿no? Y el trabajador hace un mal movimiento, nadie lo estaba sosteniendo, se cae, ¿no? Y a la hora de caer no fue una caída, digamos, de tanta altura, fue 1,50 m o 1,80 m. El trabajador cae y como no tenía el barbiquejo, golpea la cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un mal uso de equipos de protección personal también podría ser una causa, ¿no? O de repente ponerte el arnés mal, ¿no? Ponerte el arnés mal o tener el arnés sin engancharte. Entonces, los EPPs también es un tipo de causas más comunes que puedes encadenar en trabajos en altura también, el tipo de protección personal, ¿ok? Entonces, ¿cómo es una gestión segura en trabajos en altura? ¿No? Acá hay una especie de resumen en la cual nos va a servir para específicamente cuando queremos trabajar en altura, ¿no? Por ejemplo, siempre tener una planificación previa, ¿no? Como les había comentado, evaluar la matriz y per se, ¿no? Tener tus permisos de trabajo al día, tener tu ATS, ¿no? Si vamos a subir a un andamio, tenemos que tener un andamio seguro, siempre hay que apostar por tener un andamio certificado, ¿no? Porque me da la seguridad de que está testeado, está aprobado ese andamio.
no tener andamios arriostrados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el andamio esté seguro, alguna plataforma en la cual si el trabajador camina, pone herramientas, no se va a caer, o sea, va a estar seguro y fijo a una estructura, ¿no? Y pues el andamio tiene que también estar en buen estado, ¿no? No vamos a poder subir a cualquier andamio que está oxidado, que está roto, que le faltan partes, ¿no? Lo mismo sucede para trabajos en escaleras, ¿no? La escalera también a veces no sé si han visto para trabajos cuando hay en postes, ponen la escalera telescópica al poste, entonces la escalera también tiene que estar ariostrada, ¿no? Tiene que estar amarrada con unos ganchos para que la escalera no se mueva, ¿no? También en todo trabajo en altura es indispensable tener nuestros sistemas de protección, ¿no? Tener nuestro arnés de seguridad, tener nuestra línea de vida independiente, que también es certificada, tener un punto de anclaje seguro, ¿no? Y también tener una línea de vida independiente por cada trabajador, ¿ok? También es importante en todo trabajo en altura tener un plan de rescate, ¿no? ¿Por qué es importante tener un plan de rescate? Porque imaginemos que hayamos mapeado todo, ¿no? Que el andamio esté certificado, el andamio esté registrado, tengo mi EPP, tengo mi arnés, tengo mi línea de vida, tengo todo, ¿no? Pero imaginemos que el trabajador cae y queda suspendido, o sea, cae el trabajador, desafortunadamente hace una mala maniobra, resbala, cae, no cae al suelo, pero queda colgado porque el andamio, perdón, porque el arnés está enganchado a una línea de vida. Entonces, como sabemos, cuando un trabajador queda suspendido, solo puede permanecer 10 minutos suspendido, porque si el trabajador lo dejamos ahí y no lo sacamos, pueden empezar a adormecerse las piernas, puede perder incluso las extremidades, ¿no? Su sangre no empieza a circular bien porque queda suspendido con el arnés. Entonces, siempre cualquier trabajo en altura, yo tengo que tener un plan de rescate. ¿Cómo rescato a mi trabajador si queda suspendido en altura? De repente con escaleras, de repente con un elevador, ¿no? De repente puedo tener un bombero, el cual tiene la expertise en cómo subir y enganchar a mi trabajador y sacarlo de altura. Entonces, yo siempre tengo que tener un plan de rescate. O sea, no puedo hacer un trabajo en altura si no sé cómo lo voy a rescatar a mi trabajador en caso quede suspendido. ¿No? De repente ustedes me pueden comentar por el chat qué plan de rescate han utilizado ustedes en un trabajo en altura, de repente han visto, ¿no? Lo más común, por ejemplo, en mi caso, cuando yo trabajo en altura, es siempre tener un bombero que tenga experiencia en trabajos en altura, que haya tenido rescate, el mismo bombero te explica el plan de rescate, ¿no? Tiene sus mosquetones, tiene sus cuerdas, él tiene la expertise en hacer ese ascenso y descenso vertical, en el caso de una persona quede suspendida en altura, no lo engancha, lo lleva a un elevador y hace el rescate. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener un plan de rescate, así sea propio, tercerizado, de repente tienes una escalera, si la altura no es mucho, tienes una escalera telescópica, con eso te sirve, está bien. De repente tienes un elevador unipersonal, también está bien. Una plataforma elevadora también. Entonces, no importa cómo, o cuál, perdón, no importa cuál sea el equipo de plan de rescate, pero siempre tiene que ser seguro para el trabajador y tengo que asegurar que mi trabajador rescatarlo en caso quede suspendido antes de los 10 minutos, ¿no? Porque si no puede pasar esto del síndrome del arnés o del trabajador suspendido. Entonces, por eso siempre esto es sí importantísimo en cualquier trabajo en altura, ver cómo lo rescato, ¿no? Porque de nada sirve yo tener el mejor arnés, el mejor andamio, la mejor supervisión. Cuando el trabajador queda colgado, nadie sabe qué hacer, ¿no? De repente mi residente ni siquiera sabe cómo rescatarlo, cómo subir. Entonces, sí es importante siempre tener este plan de rescate a un trabajador que queda suspendido en altura. ¿Ok? Capacitación, autorización, ¿no? Los controles administrativos también son bastante importantes, ¿no? Yo no puedo tener un trabajador, como les decía al inicio, en altura si no sabe que está haciendo un trabajo de riesgo, si no sabe que tiene que estar enganchado a su punto de anclaje, ¿no? Si no sabe que tiene que usar el barbiquejo, si no sabe que no puede estar distraído en el celular mientras está haciendo un trabajo de alto riesgo, tiene que estar concentrado. O sea, yo no puedo tener un trabajador que no esté entrenado, que no esté capacitado. ¿No? Entonces, yo tengo siempre que capacitar a mi trabajador en altura, decirle, sabes que estás haciendo un trabajo de riesgo, ¿no? Tienes que concentrarte, tienes que cumplir esto, tienes que inspeccionar tu arnés, tienes que inspeccionar tu andamio, tienes que hacer de repente tus pausas activas, ¿no? Bajar esas pausas activas, tienes que hidratarte, tienes que concentrarte, ¿no? Tienes que tener tienes que estar, caminar cuidadosamente, cada vez que camines tienes que engancharte. Entonces, este tipo de pautas se le da en una capacitación. Entonces, por lo regular, yo siempre cuando hay empresas que van a hacer un servicio para
siempre pido trabajadores que tengan una capacitación en el trabajo de riesgo que van a hacer, ¿no? Si vienen de trabajos en altura, yo digo, ¿sabes qué? Mándame su certificado de capacitación de todas las personas, ¿no? Porque yo no me voy a arriesgar a tener un trabajador en altura que no maneja o no tiene ni siquiera una capacitación. Entonces, siempre hay que pedir capacitación. La señalización y delimitación del área es bastante importante también en cualquier tipo de trabajos, ¿no? Porque en altura, ¿qué riesgo hay de que en altura, ¿no? Cuando no delimito el área, por ejemplo, ¿no? El riesgo de caída de objetos, ¿no? Porque yo en altura, de repente puedo tener un balde de pintura porque estoy pintando, de repente puedo tener alguna herramienta, puedo tener alguna llave, algún martillo, ¿no? Algún taladro. Imaginemos que eso cae desde arriba, ¿no? Una caída libre, no sé, de unos 20, 30 metros, y por ahí está pasando una persona y le cae en la cabeza. Entonces, es bastante importante tener la señalización del área, ¿no? Muchas empresas cercan, cuando están haciendo trabajos en altura, en obras, cercan todo, ¿no? Le ponen hacia arriba una especie de triplay, le ponen un cerco metálico, le ponen malla rachel también. Entonces, hay un montón de maneras para delimitar el trabajo, ¿no? Y tener una altura prudente, ¿no? Perdón, tener una distancia prudente de donde está mi obra hasta donde está mi señalización. ¿Por qué? Porque para que en esa distancia, si cae algo, ya no caiga a las personas que están pasando por un tránsito peatonal. Entonces, es bastante importante siempre señalizar. Y también colocar otros controles administrativos, ¿no? Por ejemplo, afuera de mi obra, poner riesgo, caída a desnivel, peligro, trabajos en altura, no cuidado, caída de objetos, no ingresar personal no autorizado. Entonces, ese tipo de señalizaciones también es importante ponerla en cualquier trabajo en altura, ¿no? Y rodearla de tu cinta de peligro roja, ¿no? ¿Por qué roja? Porque me indica que es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Eso también recuerdo yo, un auditor me cambió ese criterio, ¿no? Porque yo cuando recién iniciaba, simplemente le ponía cualquier cinta que encontraba de peligro, o amarilla o roja. O sea, si yo tenía amarilla, le ponía amarilla. Si yo tenía roja, le ponía roja, ¿no? Y un día yo había, en mis inicios, como seguridad, yo había señalizado un trabajo en altura con una cinta amarilla. Y el auditor, un auditor me dice, pero cinta amarilla, ¿por qué? ¿No? Tú tienes que ponerle una cinta roja porque es un trabajo de alto riesgo. Entonces, los colores también tienen un significado, ¿no? No es porque mejor el amarillo, o tengas amarillo, o tengas rojo, no. Entonces, a mí me hizo cambiar esa forma, no, también se los digo a ustedes, de repente no lo sabían, de repente sí lo sabían, genial. Entonces, cuando es un trabajo de alto riesgo, hay que ponerle cinta de peligro roja, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué roja? Porque es un trabajo de alto riesgo. De repente, ¿cuándo puedes iniciar con amarilla? Para bajo riesgo, de repente para un trabajo manual, estoy usando herramientas o llaves a nivel, estoy limpiando un piso mojado, ¿no? Ese tipo de cosas sí puedo utilizar una cinta amarilla porque me indica un nivel de riesgo bajo, medio, ¿no? Pero cuando es altura, siempre va a ir mi cinta de peligro rojo, ¿no? Y bueno, siempre en trabajos en altura o en todo trabajo de alto riesgo tengo que tener una inspección permanente, ¿no? Siempre, ¿por qué? Porque como ustedes me comentaron al inicio, la probabilidad de que ocurra un accidente es más alta, la severidad también. Hay un alto potencial de que una persona se caiga. Entonces, yo tengo que hacer más inspecciones, tengo que estar más tiempo, dedicarle más tiempo a mi trabajo en altura, hacer más supervisión, estar más atento a mis personas que están arriba o de cómo están. Entonces, ya implica una mayor supervisión, ¿no? Porque no es lo mismo tener un trabajo a nivel de pintura, por ejemplo, una pintura de una pared a nivel, a que tener una pintura de un edificio de más de 20, 30 metros de altura. No es lo mismo. Entonces, yo le voy a dar prioridad, obviamente, al que tiene trabajo de alto riesgo. Entonces, esto es un poco una gestión segura de cómo se puede ejecutar un trabajo en altura. No, el trabajo de altura también es amplio, pero les estoy dando las pautas más principales y fundamentales para poder supervisar un trabajo en altura. Entonces, la prevención y el control y el rescate salvan vidas, ¿no? De todas maneras. Por ejemplo, acá podemos apreciar en estas imágenes algunos actos subestándares que ocurren en altura, ¿no? Por ejemplo, esta estamos hablando de una improvisación, ¿no? Una improvisación parecida a la que les comenté de mi trabajador, porque acá vemos que al andamio le falta, ¿no? Tiene su garrucha y le falta su nivelador, ¿no? No coincide, mira, y le ponen una especie de silla, ¿no? ¿Cómo le van a poner eso? El trabajador, o sea, yo no sé cuánto soporta la silla, si la silla está soldada o no está soldada, de repente es una silla plástica, sé que no sé si va a poder soportar todo el peso de los trabajadores que van a subir al andamio, ¿no? Entonces, esto de acá es una improvisación
la cual me puede generar un accidente de trabajo. Otra de acá que es bastante común también es que los trabajadores piensan que teniendo el arnés de seguridad ya están salvos, sanos y salvos en altura, ¿no? Y se pueden enganchar a cualquier cosa que encuentren, ¿no? Eso también es un error, ¿no? Que deriva de trabajadores que no están capacitados. O sea, yo puedo tener el mejor arnés de seguridad, el más caro, no sé, traído de donde son los pros en seguridad, pero si no tengo un punto de anclaje que soporte el peso del trabajador, ¿ustedes creen que esto, donde está enganchado el trabajador, así tenga el mejor arnés y cae, me da la confiabilidad de que va a soportar su peso? No, ¿verdad? Porque para que un punto de anclaje tiene que tener un, un, este, un soporte de peso adecuado, ¿no? Algo de 5.000 libras, no recuerdo el peso, pero tiene que tener una cantidad de peso que soporte el trabajador. Y no solo su peso, sino también la caída libre, ¿no? Porque va a depender, si hay más altura, más caída libre. Entonces, por eso los puntos de anclaje no son cualquier cosa que el trabajador vea y ya me engancho, ¿no? Entonces, no, no, un punto de anclaje tiene que ser certificado, tiene que probarse de que de verdad va a soportar el peso del trabajador, ¿no? Porque si como vemos acá, este trabajador se cae, el trabajador cae, esto de acá se va a romper en un instante, entonces por la caída, por la altura que está el trabajador, entonces así tengamos el mejor arnés, eso no garantiza de que no voy a estar a salvo en altura, no tengo que tener un buen punto de anclaje, una buena línea de vida y engancharme a un punto seguro, ¿no? Aquí también vemos otra improvisación. No sé si ustedes han visto cómo arman los toldos en la calle, algún evento, no, incluso en los conciertos. Me parece que el año pasado hubo una noticia donde decía que un trabajador armando una plataforma, unos layers para un concierto, se cayó también, no tenía arnés, no estaba enganchado. Entonces, eso también se ve día a día, al menos en Perú, no sé si han visto. Yo no he visto hasta ahora empresas de toldo que tengan una buena cultura de seguridad, ¿no? Siempre he visto bastante informalidad en los toldos, informalidad, eh, complacencia, exceso de confianza, ¿no? Porque estas personas o estos trabajadores tienen años haciendo ya este tipo de trabajos, entonces tienen un exceso de confianza bastante alto, no piensan que nunca les va a pasar nada. Pero sin embargo, estos toldos también son trabajos de alto riesgo porque son trabajos mayores a 1,80 m. Entonces acá habría que implementar bastante para toldos, ¿no? Bastante controles de ingeniería. Entonces, estos son algunas de las actos subestándares más frecuentes que hay a lo largo de trabajos en altura, ¿no? Ustedes ya me comentarán de repente si han visto otro trabajo en altura, otra improvisación, ¿no? O algún comentario que tengan sobre trabajos en altura, también me pueden comentar por el chat para quizás poder conversarlo, debatirlo. Quizás alguna experiencia que tengan, algo que hayan visto, alguna subcontrata, no lo sé. Bien, en lo que vamos respondiendo, vamos a pasar a otro trabajo de alto riesgo, ¿no? Que es el trabajo en caliente, ¿no? Entonces, según la NFPA, ¿qué es un trabajo en caliente? ¿No? Un trabajo en caliente es toda operación que genera calor, que genera chispas, que genera llamas y que es capaz, esas actividades son capaces de iniciar un incendio o puede ser un amago de incendio también. Ya sabemos que un incendio pues es un fuego no controlado, un amago de incendio es recién el inicio de un incendio, ¿no? Son los primeros chispazos que da para hacer un incendio. Un amago de incendio puede ser también un riesgo de explosión y todos estos riesgos son desencadenados de actividades de, por ejemplo, de soldadura, de oxicorte, esmerilado, algún corte con soplete o cualquier otra actividad similar. Entonces, en resumen, cualquier trabajo que me genere calor, chispas o llamas es un trabajo en caliente, ¿no? Y por ende es un trabajo de alto riesgo, ¿ok? Entonces, vamos acá, ¿no? Los peligros y riesgos en el trabajo en caliente, ¿no? Por ejemplo, peligros en trabajos en caliente tenemos uno de los principales, humo metálico, ¿no? El humo metálico, pues, proveniente de la soldadura, ¿no? Es un peligro. Vapores y gases inflamables o tóxicos también que vemos en bastante en lo que es soldadura, también ese humo metálico que se desprende cuando hace soldadura, como tal fuego y chispas, ¿no? Cuando estamos haciendo soldadura, hay fuego, cuando estamos cortando con una moladora, se generan chispas, ¿no?
Radiación no ionizante también, no generada por la soldadura, también es otro tipo de peligro. Energía eléctrica también es otro tipo de peligros. La soldadura como tal, o perdón, cualquier corte de maquinaria eléctrica genera ruido, genera vibraciones, incluso también iluminación adecuada. Entonces, estos son los peligros más enfocados en lo que son trabajos en altura, ¿no? ¿Qué riesgos tienen estos peligros? Tengo riesgo de asfixia, tengo riesgo de intoxicaciones, no, también tengo riesgo de irritación ocular, puede desencadenar en una conjuntivitis. Bueno, más relacionado también a trabajos en altura, el riesgo de quemadura, ¿no? Porque si tengo calor, chispas, llamas, me va a desencadenar en una quemadura, ¿no? En un choque eléctrico también, en un estrés térmico, ¿no? Tener un ambiente donde está soldando, tener demasiado calor o estar expuesto a bastante alta temperatura me puede fatigar, me puede desencadenar en un estrés térmico, o puedo tener también una proyección de partículas, ¿no? Una escoria, me puede, como en la imagen que vemos acá, por no usar lentes de seguridad cuando estoy haciendo soldadura o cuando estoy haciendo algún tipo de esmerilado, ¿no? Y bueno, también acá podemos ver un amago de incendio y acá podemos ver un peligro que es como tal un cable expuesto, ¿no? Imaginemos que acá le puede caer una chispa o un material inflamable, esto se prende, ¿no? Entonces, estos son los peligros y riesgos que tenemos en algunos trabajos en caliente, ¿ok? Y bueno, hay una recomendación de la NFPA, que es la regla de los 11 metros, ¿no? ¿Qué nos dice esta regla de los 11 metros? ¿No? Básicamente nos dice que del área donde estás haciendo un trabajo en caliente, 11 metros hacia arriba y 11 metros de diámetro, tiene que estar libre de inflamables, ¿no? Como vemos por acá en la imagen, ¿no? Acá está el trabajador haciendo soldadura, ¿no? Acá está haciendo soldadura. ¿Qué quiere decir? Para acá arriba el techo no tiene que haber nada inflamable en 11 metros, nada inflamable 11 metros para acá, o sea, sus costados, acá no puede haber nada, 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 nada. ¿No? Entonces, ¿qué dice acá? Cerrar puertas, sellar orificios, pisos, instalar permisos, apagar transformadores y prevenir accesos, ¿no? Nadie puede entrar. Dice, de ser posible ubicar al operario para redirigir o limitar la salpicadura durante el trabajo de algún corte, ¿no? Contra fuegos adicionales. Ya, entonces, y acá podemos ver que también la NFPA te dice que siempre tiene que haber un vigilante de incendios, ¿no? Es como una especie de supervisor que tiene que estar alerta ante cualquier inflamable, ante cualquier condición subestándar, ¿no? Y también que se cumple esta regla de los 11 metros. Entonces, acá está el soldador, 11 metros para cualquier longitud hacia acá, 11 metros sin inflamables, hacia arriba también 11 metros sin inflamables, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay material inflamable que no puede ser removido? O sea, no puede ser movido de ese lugar, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces yo ya instalo, lo primero es reubicar, ¿no? Si tengo, por ejemplo, galones no sé, de petróleo, y yo voy a soldar, el galón se puede mover, ¿no? Yo lo puedo alzar, lo muevo y lo reubico en un lugar, ¿no? Entonces, cuando tengo material inflamable, lo reubico. Pero, ¿qué pasa si tengo material inflamable el cual no puedo reubicar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, lo que nos dice la norma es de que si tengo material el cual no puedo reubicarlo, de repente tengo, no sé, acá hay un equipo que está hecho a base de madera, inflamables y no se puede mover, ¿no? No se puede mover para nada. Yo tengo que, como dice Jolitka, ¿no? Yo tengo que cubrirlo con un material aislante, ¿no? Antichispas, antiincendios, ¿no? Retardante de fuego. Entonces yo lo tengo que cubrir que sea aislante y que me asegure que cualquier chispa que caiga acá no va a pasar, no lo va a proteger, como dice Jolitka. Entonces, esta es básicamente la regla de los 11 metros, ¿no? Y claramente tengo que tener pues acá el extintor contra fuego y todo eso, ¿no? Les cuento un poco una anécdota que yo tuve en mi trabajo. Estaban remodelando la parte de talleres, ¿no? Y en ese taller iban a soldar, o sea, iban a hacer soldadura. Entonces, ya habían hecho el diseño y a nosotros no nos, o sea, el área de arquitectura había hecho el diseño del taller donde iban a soldar y nunca nos habían dicho a nosotros nada, o sea, a seguridad, como que no nos habían pasado el plano, por así decirlo, para nosotros poder ver el lugar, no para ver las condiciones de ergonomía, de iluminación, no. Entonces, ya habían aprobado todo el presupuesto lo habían aprobado y
Luego, cuando nosotros nos enteramos que ya había un taller donde iban a hacer, entonces nosotros le decimos, pero por favor pasen los planos para poder ver cómo han diseñado, si está de acorde a la seguridad, ¿no? Porque siempre hay que ver los diseños, ¿no? Porque el arquitecto puede diseñar bien, pero no tiene el enfoque de seguridad, ¿no? El único que tiene el enfoque de seguridad es el área SOMA, porque ellos van a pensar, de repente este lugar no tiene aire acondicionado, acá le falta ventilación, o sea, el arquitecto no puede tener nociones, pero no va a evaluar bien la seguridad del trabajador, porque no es experto en eso. Los expertos somos cualquier área de seguridad de salud. Entonces, me presentan el diseño, ¿no? Y acá me habían puesto, por ejemplo, un techo de 4 metros y el techo iba a ser un material inflamable. O sea, iba a ser una especie de calamina con otro componente que era inflamable. Entonces yo le digo, pero ¿cómo vas a pretender soldar hacia arriba, o sea, en un lugar cerrado, y encima un techo de 4 metros que tiene material inflamable? Entonces todo el mundo puso el grito al cielo porque el presupuesto ya se había aprobado, ya estaba todo aprobado el presupuesto. Entonces, al decirle yo, ¿sabes qué? Tienes que ser más alto, mayor a 11 metros, o si no, cambiarme el material. Entonces todos pusieron el grito al cielo, ¿no? Y dijeron, pero ¿por qué no han visto esto antes, ¿no? Le digo, porque recién nos enteramos de que, por ejemplo, acá es una falta de comunicación, de liderazgo, ¿no? Como en las primeras clases les comenté, tiene que ser todo integrado, ¿no? Si las áreas trabajan por separado, va a ser imposible poder analizar la seguridad. Pero ¿qué pasa si antes de hacer este diseño o antes de aprobar el presupuesto me hubieran dicho, ¿sabes qué? Seguridad y salud, por favor revisen el plano, esta propuesta, de repente ustedes tienen una mejora, le hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Cambia ese material, alza más el techo, porque no puede ser que tengas 4 metros donde vas a soldar y tengas un techo tan bajo. No, entonces ya hubiera habido mayor presupuesto, se hubiera hablado con la alta dirección y se hubiera creado un ambiente de verdad para soldadura adecuado. Entonces, esto pasa cuando no integran a todas las áreas. Entonces, en conclusión, al final, se tuvo que elevar la altura, ¿no? Ya no quedó 4 metros, quedó en más de 11 metros. Entonces, es como que una anécdota la cual yo les recomiendo siempre diseñar, ¿no? Diseñar este tipo de, cuando van a hacer una nueva obra, siempre pedir el plano para poder nosotros darle la visión de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Porque nadie más que nosotros va a saber estos temas de peligro y riesgo en cuanto a soldadura y en cuanto a un trabajo de alto riesgo, ¿no? De repente ustedes tienen de repente ustedes tienen alguna experiencia que les ha sucedido en trabajos en altura, en trabajos en caliente, entonces que me quieran comentar. Alguien quizás alguna experiencia en respecto a sus trabajos en caliente que quieran compartir. Bien, entonces, igual, continuando, vamos a un poco hablar sobre la gestión segura de trabajos en caliente. ¿Ok? La gestión segura de trabajos en caliente primero siempre va a iniciar con la inspección del área, ¿no? ¿Por qué es tan importante la inspección del área? ¿No? ¿Por qué? Porque yo voy a poder identificar en un trabajo en caliente si yo tengo algún material inflamable, ¿no? Que puede ser cartón, puede ser madera, combustible. Entonces, yo no voy a pretender hacer un trabajo en caliente cuando tengo a pocos metros algún producto químico, algún producto inflamable, ¿no? Madera, cartón, plástico. Entonces, siempre yo tengo que inspeccionar el área, ¿no? Luego tiene que haber una supervisión permanente, ¿no? Y aplicar siempre la regla de los 11 metros, ¿no? Vigilar al trabajador, respetar la regla de los 11 metros y pues también ver que en el área hay un extintor, ¿no? En el caso, ponernos siempre en el peor escenario, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario de un trabajo en caliente? Puede ser un incendio, puede ser una quemadura. Entonces yo tengo que tener, por ejemplo, mi botiquín de primeros auxilios para tratar quemaduras. Quizás puedo tener el tópico cerca, tengo que tener mis extintores y también la cantidad adecuada de extintores para ver, de repente hay un incendio más grande, un amago más grande y no me sirve con uno o dos extintores. Entonces también es importante ver todo eso. ¿Ok? Equipos de trabajo en buen estado. También es importante tener todos
y máquinas de soldar en buen estado, que hayan sido inspeccionadas, que los cables estén en buen estado. Eso también es bastante importante, tener los cables en buen estado, porque imaginemos una chispa ahí, puede generar un cortocircuito, un accidente como tal, ¿no? También es importante la señalización y protección colectiva, ¿no? Usar biombos, como lo decía su compañera Jolitka, cuando yo no puedo eliminar algún material inflamable, tengo que cubrirlo con un material aislante, ¿no? Y se ve bastante común en, por ejemplo, en trabajos al aire libre, donde pasa personas, a veces están soldando, cortando, y todas las chispas caen en las personas, ¿no? Eso me pasaba a mí en mi anterior trabajo. Cuando yo llegué, siempre tenían que soldar puertas, pero en pasadizos, ¿no? Porque como les digo, trabajo en una universidad donde a veces tenían que soldar ventanas y en un pasadizo donde pasaba bastante personas, estudiantes, docentes. Entonces, era ahí un peligro bastante alto porque cualquier chispa le podía caer al trabajador. Entonces, también podemos ver que los trabajos de alto riesgo no solo afectan a quien ejecuta el trabajo, no, en este caso el soldador, sino también puede afectar a las personas que pasan por ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo me recuerdo, gestioné para que se compre un biombo que sea retardante de fuego, que sea antichispas, y al menos ya no pase ninguna chispa a las personas que están transitando por ahí. Entonces, también es importante evaluar todo eso, ¿no? Hacer una evaluación 360. Posteriormente, pues los CPPs son muy importantes en trabajos en caliente, ¿no? Así como el arnés de seguridad para altura, en soldadura tengo que tener mi ropa ignífuga, tengo que tener mi careta, mi mascarilla para que no absorber ningún humo metálico que sale de la soldadura, tengo que tener mi careta de soldar para que toda la radiación también no afecte la vista, mis botas dieléctricas, no mis guantes para trabajos en caliente, ¿no? Y eso también, no te puedes poner cualquier guante, ¿no? No te puedes poner cualquier guante que te va a traspasar. Tiene que ser esos guantes de cuero gruesos que soporten altas temperaturas cuando estás haciendo soldadura, ¿no? No puede ser un guante anticorte, por ejemplo, no tiene que ser un guante que sea diseñado para soportar altas temperaturas, ¿no? Para evitar quemaduras. Por lo mismo, no usar nada de ropa sintética, no usar tu chaqueta, usar la chaqueta para soldar de cuero, ¿no? Y pues todos los CPP relacionados a cualquier trabajo en caliente, ¿no? Y siempre mantener la regla de los 11 metros, ¿no? La regla de los 11 metros, pues que son hacia arriba y hacia los costados, 11 metros, ningún material inflamable, ¿no? Y siempre tener presente, pues, que esté el extintor de seguridad, ¿no? Que hay una supervisión. Y acá también en trabajos en caliente va a haber un permiso de trabajo de alto riesgo, ¿no? Enfocado en caliente también lo va a haber. Bueno, acá podemos ver algunos controles para trabajos en caliente, ¿no? Como podemos ver, uno de los principales controles, pues, es los extintores, ¿no? Hay diferentes extintores para tipo de trabajos, ¿no? PQS, CO2. Podemos ver también esos biombos antichispas, ¿no? En los cuales les comentaba que yo implementé, ¿no? Pueden ver acá estos tipos de biombos de seguridad para evitar que las chispas caigan en cualquier persona que está pasando por ahí, ¿no? Cuando hay también oxicortes, ¿no? Que tienen balones, también lo correcto es que tengan su cadena, ¿no? Que tengan su cadena y que no puedan de repente caer y de repente pues, una explosión, ¿no? Y también es importante que cualquier balón tenga una especie de sombra, ¿no? Una especie de sombra para que el sol no caiga directamente a estos balones, porque pueden recalentar con el sol y pueden explotar, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la forma correcta, ¿no? Tiene sombra para que el sol no caiga directo, tiene acá la cadena y esa es la manera correcta. Podemos ver acá, estos balones están expuestos al sol y no están sujetados, entonces pueden caer y puede causar una explosión, ¿no? Y también la distancia mínima la distancia mínima entre balones tiene que ser 6.50 metros. Y ese nos dice 11 metros la distancia mínima, sí, o sea, es la distancia mínima de un trabajo en caliente ante un material inflamable. O sea, ¿qué quiere decir? Que en 11 metros no debes tener alcohol, petróleo, gasolina, madera, o sea, nada que pueda inflamar. Que si puedes tener productos metálicos dentro sí, o sea, no hay problema. O sea, no puedes tener 11 metros, pero material inflamable. No, material inflamable. Bien, continuando, muchachos, con la clase, estamos acá centrados en lo que son EPPs para trabajos en caliente. ¿No? Esto es, en la imagen que ven acá de este trabajador es la manera correcta, lo que debe tener todo trabajador que va a ser una soldadura, ¿no? Debe tener su gorro de protección, debe tener su máscara protectora,
esta mascarilla protectora, perdón, es la que va a evitar que todo el humo metálico lo aspire el trabajador. Y encima tiene que ir su máscara para soldar, que es la máscara que va a evitar la radiación que se hace en soldadura, no de radiación no ionizante. Entonces, ¿por qué? Porque muchos trabajadores, yo me he dado cuenta que nomás usan la máscara para soldar, o sea, la que te protege de la radiación, pero no usan la máscara que te protege en las vías respiratorias. Entonces, es importante, ojo con ello, porque la soldadura, los humos metálicos, puede desencadenar en una enfermedad ocupacional, ¿no? Que puede ser algún tema de problemas pulmonares por aspirar este tipo de humos metálicos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Tiene que tener sus guantes para soldador, ¿no? Los que les decía, guantes de cuero. Tiene que tener un delantal de cuero, la chaqueta, ¿no? El pantalón todo tiene que ser de cuero, tiene que tener polainas, los zapatos de seguridad y encima las polainas, ¿no? Nada de buzos, ropa sintética, nada de eso tiene que ser para un soldador, ¿ok? Acá podemos ver cuando es soldadura eléctrica qué tipos de protección personal le corresponden, que son todos los de la imagen. Y cuando es un esmeril, se recomienda que el trabajador tenga una careta facial adaptable al casco, una transparente, para la cual en cualquier, de repente, disco que salga, al menos el impacto sea menor al rostro, ¿no? Porque imaginemos que solo esté con lentes, los lentes solamente te cubren la parte de la vista, pero imaginemos que el disco salga a la cara, a la nariz, o sea, no protege los lentes. Entonces, por ende, son lentes y encima una careta facial, pero claramente esa careta tiene que ser adaptable al casco, ¿no? Porque también hay caretas las cuales no son adaptables al casco, te protegen el rostro, pero no te protege la cabeza, ¿no? Y tenemos nosotros una protección 360, una protección integral. Bueno, rápidamente para ir ya con el tema de supervisión de trabajos en espacios confinados, ¿no? Un espacio confinado es todo ambiente que no ha sido diseñado ni construido para que una persona esté continuamente, ¿no? Para que no sea ocupada por una persona y presenta limitaciones en ingreso y salida y también no tiene una buena ventilación. Entonces, como podemos ver aquí, cualquier espacio confinado, ¿cuáles son? Las cisternas, las alcantarillas, los sótanos, ¿no? Los túneles, calderas, etcétera, ¿no? Tenemos espacios confinados cerrados, los cuales podemos ver acá, ¿no? Que son estos tanques, cisternas, cerrados como tal, y tenemos espacios confinados abiertos, ¿no? Como les decía, podemos identificar que es un espacio confinado, ¿no? Por ejemplo, esto de acá ha sido diseñado para que habite una persona o no. Un tanque ha sido diseñado para que esté una persona, una cisterna, ¿ha sido diseñado para que entre una persona? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Esto ha sido diseñado para que entre una persona o no? Por ejemplo, una oficina, ¿ha sido diseñado para que entre una persona o no? ¿Ha sido o no? Una oficina. Claro, una oficina ha sido diseñada para que entre una persona, ¿no? Pero esta imagen, un tanque, ¿ha sido diseñado? No. Entonces podemos hablar de un espacio confinado, ¿no? Esta zanja, ¿ha sido diseñado para que entre una persona? Tampoco. Entonces es un espacio confinado. Entonces, cuando un lugar no ha sido diseñado para que habite una persona, podemos hablar de un espacio confinado. ¿Ya? Y aquí les tengo 3 características para identificar cuándo es o no un espacio confinado. La primera es la que les decía, para que sea un espacio confinado, tiene que cumplir esta característica. No está diseñado para la ocupación continua de una persona. Otra también es que tiene medios limitados para ingresar y salir. Por ejemplo, la imagen anterior. Está acá. La imagen anterior. Esto de acá. ¿Tiene medios limitados para ingresar y salir? Sí, ¿verdad? Porque acá no ingreso normalmente. Ustedes no ingresan a su casa o a su cuarto por una escalera de esta especie, una escalera vertical fija, ¿no? No ingresamos por ese lado, ¿no? Entonces, ¿es un medio ingreso y salida fluido normal? No, entonces es un medio dificultoso para entrar y salir. Lo mismo que acá. Imagínense cómo entro acá. Acá yo no veo escalera, ¿no? No voy a ingresar saltando. Acá tienen que poner una escalera también. Entonces, ahí cumple otro requisito para definir que sea un espacio confinado. ¿Ok? Entonces, no tiene un ingreso, no presenta, es un medio limitado para ingresar y salir. Y la otra condición para que sea un espacio confinado es que puede presentar o generar condiciones peligrosas para la salud. Pueden haber atmósferas peligrosas, puedo tener falta de oxígeno, puedo tener un riesgo de atrapamiento, puedo tener acumulación de gases. Por ejemplo, acá en un tanque.
En un tanque cumple con todas las condiciones, ¿no? No está diseñado para ocupar una persona. Un tanque no está diseñado para que ocupe una persona, ¿no? Este tanque tiene dificultad para que la persona ingrese y salga. Y también en un tanque subterráneo puede haber atmósferas peligrosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de eso trata un espacio confinado, ¿no? ¿Qué riesgos tengo en los espacios confinados? Pues tengo riesgo de asfixia, ¿no? Tengo también riesgos tipo mecánico, porque yo no sé abajo qué me puede encontrar, ¿no? Puede originarse, de repente, dentro del espacio confinado, puede haber un atrapamiento, puede haber un choque, puede haber un tablero eléctrico, ¿no? Otro riesgo en espacio confinado, por ejemplo, son los riesgos de tipo eléctrico, ¿no? En los que se puede dar un riesgo eléctrico directo o indirecto, ¿no? Puede haber falla en el equipo, puede haber un cable energizado. Entonces, en el espacio confinado, al ser un espacio que no está diseñado para el trabajo, yo me puedo encontrar muchas cosas. Me puedo encontrar tableros, me puedo encontrar de repente atmósfera peligrosa, me puedo encontrar alguna válvula rotativa que me pueda cortar. O sea, no simplemente es el riesgo de la atmósfera peligrosa, sino en el espacio confinado al no estar diseñado para que una persona entre normalmente, yo no sé qué me voy a encontrar dentro. ¿Okay? Yo no sé qué me voy a encontrar dentro del espacio confinado. Incluso de repente yo puedo entrar y puedo caerme, ¿no? Entonces yo no sé qué me voy a encontrar dentro, por eso es tan importante analizar todo ello, ¿no? También puede haber un riesgo ergonómico, ¿no? Porque por lo mismo de que no ha sido diseñado para que entre una persona, de repente la persona para limpiar espacio confinado tiene que tener una postura inadecuada, tiene que estar agachada, doblada, de repente de cabeza. Entonces, también un riesgo ergonómico hay en este tipo de espacios confinados. También puede haber problemas de comunicación, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar una persona en una oficina donde yo hablo con él y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? A que una persona ingrese a un espacio confinado, no sé, de 5 metros y de repente abajo no haya señal. ¿Cómo sé si el trabajador se desmaya? ¿Quién me comunica? ¿Quién me avisa? Entonces es importante, también hay un riesgo, es que no hay comunicación, por eso ahí ya no se utiliza celular, sino se utilizan radios, de repente puedo apoyarme en la tecnología con cámaras, pero entonces un espacio confinado también es bastante importante, ¿no? Y presenta un nivel de riesgo alto, igual que los anteriores. Entonces los riesgos, para sintetizar bien los riesgos, tenemos asfixia, ¿no? Ocurre porque de repente en el espacio confinado no hay una buena cantidad de oxígeno. También puede generarse atmósferas peligrosas, no puedo tener metano, puedo tener dióxido de carbono, puedo encontrar humos metálicos, o sea, yo no sé qué me puede encontrar en el espacio confinado. Entonces, acá hay un resumen de una gestión segura en espacios confinados, ¿no? Igual que en todos los trabajos de alto riesgo, yo tengo permisos de trabajo, ¿no? Yo tengo que tener un permiso de trabajo para trabajos de alto riesgo, específicamente para espacios confinados. Esto también es clave, uno de los más importantes. Yo tengo que medir los gases. O sea, yo no me puedo aventar a hacer un trabajo en espacio confinado y entrar, ingresar y no saber qué gases tengo. Entonces, para ello tengo que comprar un medidor de gases, ingresar solo el medidor al espacio confinado y cuando lo saco me detecta qué gases tengo. Tengo metano, entonces me pongo mi máscara para metano, ¿no? De repente tengo oxígeno bajo, entonces ya sé que no puedo entrar, de repente falta una especie de ventilación, de repente entro con una respiración artificial, entonces yo veo, entonces si yo no identifico qué gases tengo, no puede ingresar así de la nada. Entonces, cualquier espacio confinado, yo tengo que primero hacer una medición de gases. Por lo mismo de que no ha sido diseñado para que una persona entre, yo tengo que ver e inspeccionar y prevenir qué me encuentro adentro, ¿no? ¿Qué gases tengo? De repente, por ejemplo, también les cuento, una persona un trabajadores iban a limpiar una cisterna. Medimos los gases, todo estaba en cero, no había ni amoníaco, no había ningún gas tóxico. Aparentemente la persona entró y adivinen qué pasó. A mi trabajador le mordió una rata en ese espacio confinado. Entonces, ¿qué nos faltó ahí? Evaluar todo, porque como les digo, no es un espacio que ha sido diseñado para una persona, nos podemos encontrar de todo tipo. Al trabajador le mordió una rata, lo tuvimos que sacar, ¿no? Aplicar todo el protocolo de salud. Entonces, es bastante importante analizar todo, ¿no? Analizar todo, porque yo no sé que me voy a encontrar de repente un animal, me puede encontrar un tablero eléctrico. Entonces, ¿qué yo recomiendo aquí? Hacer antes una inspección previa, de repente me encuentro zancudos, tengo que fumigar antes, de repente puedo ingresar una cámara con iluminación para ver qué es lo que tiene este espacio confinado. Entonces, fuera de la medición de gases hay más gestiones que yo tengo que hacer.
Y otra también que es importante en espacios confinados es el equipo de rescate, ¿no? Así como en altura, ustedes les dije que tenían que tener su rescate para trabajos en altura, para espacios confinados también tengo que tener mi plan de rescate, porque ¿qué pasa si un trabajador se me desmaya adentro? ¿Cómo lo saco? Entonces, cualquier espacio confinado, siempre la persona tiene que ingresar con una especie de arnés enganchado hacia la parte donde están los trabajadores, hacia arriba, ¿no? En el caso de alguien quede enganchado, de repente puede ser que un trabajador entre bien y abajo empiece a faltar el oxígeno y ya no pueda salir. Entonces, ¿yo qué hago con mi plan de rescate? No, con mi equipo lo puedo visar, sacar y saco a mi trabajador adentro. Entonces, ¿por qué? Porque en espacios confinados siempre hay alto riesgo de desmayos. El trabajador puede entrar muy bien, pero tú no sabes lo que te vas a encontrar abajo. De repente hay poca ventilación y te desmayas. ¿Cómo lo sacas al trabajador? Entonces, es importante siempre tener este plan de respuesta a emergencia, sobre todo en rescate, ¿no? Y bueno, tengo que inspeccionar el área, como le digo, es importante tener los procedimientos. Por ejemplo, acá Jolitka nos dice, ¿no? Nos comenta, en un trabajo que hicimos para una planta petrolera, estábamos haciendo un trabajo de mantenimiento de un tanque, ¿no? Y es un espacio confinado donde se almacena la gasolina. Wow. Se estaba haciendo una soldadura en el piso del tanque, es un espacio confinado, y el nivel de riesgo es bastante alto. Claro, alto riesgo porque mezclas dos trabajos de alto riesgo, espacio confinado y soldadura y caliente. Y si el nivel de riesgo es bastante alto porque los vapores de la gasolina acumulados se podrían imaginar, claro, ¿no? Allí se podría imaginar antes de que los trabajadores entraran en un lugar, debíamos medir los niveles de gases, los equipos de seguridad que usábamos, unos ventiladores gigantes, pulmones de aire, extintores, equipo de aire. Miren, claro, Politka nos da un ejemplo bastante importante porque incluso ahí vemos dos trabajos en altura, perdón, dos trabajos de alto riesgo. Vemos incluso tres, podemos ser en un tanque que tiene una profundidad de 10 metros, ya es un trabajo en altura. Estoy ingresando al tanque, es un espacio confinado. Voy a soldar, es un trabajo en caliente. O sea, tengo como tres trabajos de alto riesgo en una sola actividad. Entonces, imagínense el riesgo que hay. Entonces, por eso, mira, ella nos cuenta que proponieron como control ventiladores, ¿no? Como una especie de ventiladores gigantes a los cuales le llamaban pulmones de aire, había extintor, me imagino que había arnés, tenían un plan de rescate. Entonces, muchos trabajos no solo van a encontrar un solo trabajo de alto riesgo, sino mezclados. Entonces, es bastante importante nosotros gestionar estos trabajos de riesgo. Entonces, hoy día hemos hablado de tres trabajos de alto riesgo, perdón, caliente, altura, y espacio confinado, pero no solamente son esos tres, hay muchos más, ¿no? Eléctricos, izaje. Entonces, es importante gestionar esos trabajos de alto riesgo. Y antes de terminar, les voy a mostrar un poco algunos formatos que yo tengo. En un segundo para poder compartir mi pantalla. Ya para ir cerrando un poco de los permisos de trabajo. A ver, no sé si pueden ver mi pantalla. Creo que ya se ve. Sí se ve, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, ¿no? Un ratito que cargue, porfa. Este es un permiso eh, de trabajo en espacio confinado. Te le voy a dar zoom. Y le doy mucho zoom. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede contener un trabajo en espacio confinado? El lugar donde yo voy a ejecutar el trabajo, en qué zona de la empresa lo voy a hacer, el propósito de la entrada. ¿Para qué yo estoy entrando en el espacio confinado? ¿Qué actividad voy a hacer? Limpieza, soldadura, no sé, inspección. Acá puede poner qué empresa lo hace, el directo o una contrata, la fecha, ¿no? Aquí hay una revisión de documentación para espacio confinado, ¿no? Acá pregunto, ¿el personal involucrado ha recibido introducción para entrar a un espacio confinado? O sea, si sabe que está haciendo un trabajo de alto riesgo, si se elaborado el ATS y si requiere un permiso de trabajo adicional, ¿no? Por ejemplo, lo que nos decía Jolitka, acá sería sí, ¿no? Porque en el caso del que nos cuenta Jolitka, iban a hacer también soldadura. Entonces, aparte del espacio confinado, tengo que tener un trabajo en caliente, ¿no? Y acá ya empiezo a analizar como tal la tarea de espacio confinado, ¿no? El espacio fue vaciado, drenado y ventilado antes. Hay trabajos en los cuales antes de entrar ventilas un día completo, ¿no? Es según la evaluación. Se instaló un equipo de ventilación forzada, también es lo mismo que nos dijo Jolizka. En su caso utilizaron ventiladores, entonces acá puedo ver, puede ser sí, puede ser no aplica. De repente en el espacio confinado tengo el riesgo eléctrico, entonces acá tengo que poner si las líneas fueron desconectadas. Si en casa en mi espacio confinado no hay nada de eso, le pongo no aplica, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Otras más, acá está, ¿no? La medición que les decía que es importante, ¿no? Acá nos especifican justo la medición de oxígeno, cuánto de oxígeno tengo, ¿no? Que medición de oxígeno y acá le puedo poner la firma y le pongo la fecha cuando ha sido la medición, ¿no? Y acá le pongo cuál es el porcentaje de oxígeno que me ha medido. De repente, por ejemplo, ¿no? En el caso que nos decía de la que tenían tanque de gasolina, entonces acá puedo también yo medir la explosividad para ver, para tener la certeza de que no va a explotar, cuando yo haga este trabajo, ¿no? Acá también, ¿no? Acá también tengo que poner si hay un vigía para este trabajo en espacio confinado, ¿no? Si tengo un equipo de comunicación, lo que les decía, ¿no? Si no tengo celular, tengo radios, ¿cómo yo me comunico con la persona que está abajo? Entonces, sí o no. Justo también lo que les decía, ¿no? El equipo de rescate conoce, o sea, si hay un equipo de rescate como tal, si lo conoce, si no lo conoce. Y también si el personal que ha ingresado fue controlado por tópico, por así decirlo, tengo su examen médico ocupacional, acá también puedo poner si tiene examen médico, o si está en buen estado de salud para que ingrese, ¿no? Que me dé la certeza que la persona no se va a desmayar. Y pues acá puede ser otro control que nos falte, ¿no? Que especificamos. Acá se pone el nombre de todos los trabajadores que han ingresado, se pone su hora de entrada y firma, ¿no? Y cuando se cierra el trabajo, cuando ya sale, ¿no? La hora de salida del espacio confinado, acá firman de nuevo y la fecha. Acá están todos los trabajadores que ingresan. Acá de repente alguna observación que yo quiero hacer, de repente le puedo poner supervisión directa, supervisión toda la jornada, o puedo especificar trabajadores cada una hora de trabajo salen a hidratarse y o descansar, ¿no? Porque es un trabajo pesado, ¿no? Entonces acá yo le pongo cualquier observación que haya identificado en el trabajo y finalmente la autorización, ¿no? Acá firma el ejecutado, puede ser la empresa que lo ha hecho, solicitado por qué área y acá está validado por seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Es más que todo un formato de... Uy, ¿no estamos en el formato? ¿No ven el formato? Ya, a ver, ahorita voy a compartirlo de nuevo. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí lo ven. Ya. Este es bueno, rápidamente para lo que había explicado, este es un modelo de formato de permiso de trabajo en espacio confinado. Acá está el lugar donde voy a ejecutar el trabajo, el propósito de la entrada, para qué voy a entrar, la fecha. Acá está si el personal necesita otro trabajo, ¿no? De repente, si va a ser en el espacio confinado trabajo en caliente, necesito otro permiso de trabajo en caliente. Acá se elaboró la tarea, el ATS, perdón, ¿no? Y acá están los controles de espacio confinado, ¿no? Si el trabajo ha sido ventilado, le pongo sí, no, no aplica. Acá está la medición del oxígeno. Acá tengo que poner de cuánto porcentaje de oxígeno hay. De repente acá puedo medir la explosibilidad, si tengo algún material de gasolina, petróleo, ¿no? Acá tengo que poner si hay un vigía. Acá, perdón, tengo que poner si hay un vigía. Entonces, todas las partes, acá puedo identificar si hay un tablero eléctrico en el espacio confinado. Si es que sí hay, acá le pongo sí. Si es que de repente mi espacio confinado no presento eso, pues se pone no aplica, ¿no? Entonces acá siempre se pone quién ha realizado esta inspección, que regularmente es el supervisor SOMA, acá se firma, se pone la fecha. Acá, por ejemplo, lo que les decía si la persona o el trabajo se cuenta con un equipo de comunicación, de repente si tienen radio, si tienen cómo yo me comunico con mi persona que está dentro del espacio confinado, ¿no? Y bueno, acá también si el personal tiene examen médico, de repente pasado por tópico para ver el estado de salud de mi trabajador, ¿no? Acá firman todas las personas que han ingresado al espacio confinado, ¿no? Este formato se cierra cuando la persona sale, ¿no? Sale, pone su hora de salida y acá vuelve a firmar, ¿no? En observaciones acá pues ponemos cualquier observación que hay en el trabajo en espacio confinado, o sea, de repente yo quiero que descansen una hora cada trabajo en espacio confinado, que quiero que se hidraten cada cierto tiempo, lo pongo acá en observaciones, cualquier observación que haya.
Y finalmente la autorización, ¿no? Ejecutado por el maestro de obra o el residente, quien solicita ese trabajo en espacio confinado, de repente un área específica, y acá siempre validado por seguridad y salud. Bien, ese es un poco el formato. Igual se los voy a dejar con la coordinadora, el formatito, se los voy a pasar. Bien, chicos, como les dije, el tema de trabajos de terreno es bastante amplio. Nos podemos pasar horas y horas hablando de uno por cada uno. ¿Ok? Bueno, eso sí es la clase del día de hoy, ¿no? Espero, bueno, tenemos una próxima clase, la última, el próximo miércoles, ¿no? Espero también tu participación como siempre. Y bueno, ya los dejo con la coordinadora, con Berna, y no se vayan porque van a hablar un poco del examen y también de su registro de asistencia. Bien, muchachos, muchas gracias por su participación. Estamos viendo el miércoles.